pero que requiere del voto de la oposición porque no tiene una mayoría calificada. Esto es una mayoría especial la que se requiere para hacer modificaciones constitucionales. Pero tengo a Jorge Romero, coordinador de la bancada del PAN, en la línea telefónica. Jorge, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. ¿Cómo estás, Denis? Buenas tardes a ti, a toda la gente que nos escucha. Gracias. Nos comentaba el reportero Fernando Damián que en la mañana incluso se llegó a hablar de que se podría ya retirar la oposición después de constatar a lo largo de todo el día de ayer que no había ninguna disposición de hacer ninguna modificación. Decía yo que incluso modificaciones formales como la que presentó Romero Hicks, según nos informaron. Entonces, ¿se contempló eso? No, pero para absolutamente nada, Denis, que lo sepa bien la gente. Lo acabamos de decir por su parte, sí, el coordinador del PRD, el del PRI, yo, y aquí lo reitero. Mira, sí es verdad que este oficialismo no escucha, Denis, no escucha, porque lo que tiene que hacer es obedecer. Esa es la tragedia de este Congreso, que a pesar de haber sido personas electas por la gente, que se supone debe de representar las causas de la gente, el oficialismo lo que representa es la voz que viene desde el Palacio Nacional. Así es que por supuesto que en la oposición estamos resueltos y resueltas a discutir y a debatir, nos escuchen o no, lo que nosotros sabemos que son las solicitudes de la gente, Denis, y así nos tome este día, o nos tome esta semana, o nos tomara este mes, nosotros, por la gente, la que nos está escuchando, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo independientemente de cuál sea el resultado, porque sabemos que las causas son nobles y es nuestra tarea. ¿Cuáles son las prioridades, Jorge? Entiendo que son 1.994 reservas, es decir, una cantidad brutal, pero digamos, ayer vimos que había una concentración, una parte álgida en el tema, por ejemplo, de la falta de medicamentos. ¿Cuáles serían los grandes capítulos de esta discusión? Mira, nosotros lo dijimos. Primero, si me lo permites, muy brevemente. Primero, nosotros no estamos en un plan de solo venir a decir que no y no tener ni idea de cómo sí. Al contrario, venimos a plantear en qué partes no estamos de acuerdo, pero porque traemos responsablemente un proyecto alternativo para decir cómo sí. Y ese proyecto alternativo, Denise, no es una ridiculez que presuponga que deben de aparecer 500,000 millones de pesos más. No, este es un proyecto alternativo de entrada factible, porque nos estamos basando en lo que ya hay de ingresos, ni en un peso más. Segundo, si lo ves a proporción, Denise, estamos pidiendo la resignación del 2.6% del presupuesto. No nos permiten discutir ni el 2.6% del presupuesto. ¿Y en qué consiste ese 2.6? Primero, ¿cuáles serían los tres grandes líneas? Porque no vamos a entrar al texto que tengo aquí enfrente. Sí, dígame. Exactamente. A ver, permíteme un segundo, Jorge, déjame ir a una pausa. Estoy hablando con Jorge Romero, coordinador de la bancada del PAN. Vamos a regresar para que nos diga este tema de las grandes líneas y creo que también después preguntarle si piensan dar la batalla del INE. Vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Jorge Romero, coordinador de la bancada del PAN, que se haya quedado con nosotros y estábamos en el tema de cuáles son, entiendo que hay un plan alternativo, que hay un proyecto alternativo, pero cuáles serían las tres grandes batallas. Ayer fue la que tiene que ver con medicamentos. ¿Cuáles serían las otras dos? Mira, decirte, Denise, que nosotros tenemos exactamente tres. Y es importante decir que no son nuestras ocurrencias. No es lo que se le ocurrió al PAN o al PRI o al PRD. No hay un solo estudio, una sola encuesta, Denise, que no nos diga que estas que te voy a decir son las que está pidiendo la gente. Primero, tiene que haber una reactivación económica en este país, Denise. Los esfuerzos, los recursos de este país tienen que darse para precisamente ayudar a todas las personas que por una pandemia con la que llevamos 2 años
se quedó sin un sustento. Todas las familias que se quedaron sin sustento o sin la persona que era el sustento de esa familia. Nosotros queremos un paquete de asistencia y de seguridad social particularísimamente para las mujeres, para las personas que tienen alguna enfermedad grave, y también nosotros pugnamos por un presupuesto que sea más federalista, Denise. Es decir, el dinero de México y de los mexicanos, que de ahí sale, de la gente que nos está escuchando, no puede ser que se emplee solamente por un gobierno central. Existen 32 gobiernos estatales y casi 2.500 gobiernos municipales, siendo estos, por cierto, los gobiernos de mayor cercanía, los que atienden las necesidades más de contacto de toda la gente. Por eso, en reactivación económica, Denise, lo que nosotros pugnamos, exactamente, bueno, es porque se redireccionara dinero para lo que nosotros consideramos que es la única verdadera solución a la economía de una persona. Podrán existir programas sociales que ayudan, que coadyuvan, qué bueno. El único programa social, Denise, que efectiva y definitivamente resuelve es un empleo. Ese es el máximo programa social. Y nosotros pedimos que se redireccionara dinero para un programa de empleo para temporal. Justamente generar eso, ya. Pues ¿Qué claro. Otro tema? Estos que te decía. Mira, permíteme un comparativo. Solo con el presupuesto que se le asignó para este año a la refinería Dos Bocas, solo para este año, Denise, se pudieron haber pagado 500,000 sesiones semanales de quimioterapia para niñas y niños con cáncer, Denise. A ver, pero es que... Sí, no, me llama la atención... Sí, no, me llama la atención porque que haya una comparación entre una obra pública, porque todos los gobiernos han hecho obra pública, no sé cuántos, por ejemplo, quimioterapia se pudieran pagar con el tren suburbano entre la Ciudad de México y Toluca, que hizo el gobierno anterior y que lleva ahí, es una obra inaudita. En fin, podría yo empezar a sacar, cada gobierno ha hecho obras que se podrían cuestionar y que por supuesto podrían haber sido utilizadas de otra manera. Es correcto, es lógica tu apreciación. Entonces, pero bueno, digamos, está bien, a ver, dime, Jorge. Mira, este mismo ejemplo, tren suburbano, en un gobierno anterior, no vayas a pensar que yo estoy de abogado de oficio del gobierno anterior, pero te lo digo, la escasez de medicamentos en el gobierno anterior era del 30% de quimioterapia. Ahora la escasez es del 75%. Claro que habían obras, así como tú dices, magnas, ¿no? Por así decirlo. Lo que no había es este nivel de escasez. Y lo que tampoco había un enorme nivel de corrupción. Digo, porque si pensamos en la cantidad... Sí, lo que quiero decir es que... antes, No, yo no sé si sea igual o no, lo tenemos muy probado. Lo que creo aquí nada más es, me llamó la atención, me llamó la atención este tema de comparar una obra con la cantidad de sesiones de quimioterapia. Creo que fue muy claro, por ejemplo, en el gobierno de Felipe Calderón y después al inicio todavía del gobierno de Enrique Peña Nieto, la forma, por ejemplo, que el Seguro Popular, el dinero se empezó a ir a campañas políticas en Tabasco, etcétera. Entonces, creo que es una comparación que debe sonar muy fuerte, pero que creo que se puede cuestionar por la obra en sí, si ese es el dinero en infraestructura que se debe meter. Mi visión es que compararlo con las sesiones de quimioterapia seguro tiene mucho efecto, no sé si sea la mejor manera de platicarlo. Pero bueno, en todo caso, la reactivación económica es uno de los temas centrales, en eso van ustedes a estar discutiendo. Insisto, ayer discutieron sobre desabasto. ¿Van a dar la batalla del Instituto Nacional Electoral? Mira, vamos a darla, yo dividiría cuál es esa batalla. Una es una batalla por su presupuesto, que nosotros lo dijimos. Claro que tenemos que darla si es que ellos, que son quienes promueven la revocación del mandato, ellos y nada más, pues se tiene que defender, porque si no, no va a haber de otra. Pero otra es la batalla por el INE en su existencia. No sé a cuál de las dos te refieras. Si es la segunda, me refería yo ya entiendo perfecto. Entonces, una de las razones por las cuales ustedes no han hecho de esto un tema central es porque finalmente lo que dicen, si ellos quieren hacer la revocación, pues que le den dinero para hacerla. La visión de los consejeros del INE y de fundadores del Instituto Nacional Electoral como José Woldenberg es que el peligro aquí es, efectivamente, la mayoría quiere la revocación de mandato, no da dinero para hacerla, y después, pues el día que se haga o que se tenga que mal hacer,
o que lo que ocurra, pues van a señalar al INE como responsable de esto. Exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿no están relacionadas la defensa del presupuesto con la existencia del INE? No tanto creo yo, bueno, sí te entiendo cómo lo estás diciendo. No creo que por una partida presupuestal se asimile ya a la existencia en sí del INE, pero lo que sí sé es que tenemos que pelear primero por el INE, no por sus consejeros, Denise. No lo pregunté así, claro, por el INE, por la institución. Por supuesto que sí, por supuesto que vamos a dar la batalla. Y lo decimos en la misma lógica y en la misma secuencia de ideas que tú acabas de decir. Si lo que quieren es que haya un ejercicio de revocación de mandato que ocupa recursos, pues ¿cómo aspiran a hacerlo si no existen recursos? O sea, insisto, entre ellos solitos se meten la pierna, no solamente en términos presupuestales, sino que ellos solitos piden la revocación de mandato. Nadie más se las está pidiendo. Pero pues bueno, así es como funcionan ellos en este gobierno. Muy bien, pues vamos a estar muy atentos a lo que ocurra. Por cierto, me están lloviendo ejemplos pues de obras increíbles de gobiernos anteriores. Por ejemplo, ya me llegó aquí en varias versiones lo de la estela de luz del gobierno de Calderón, un gobierno panista. En fin, digamos que el tema de tirar el dinero y ya no digamos de robárselo ha estado muy bien distribuido. Pero bueno, me ibas a decir, Jorge. Una idea, si me la permites, Denise. Lo dije yo en tribuna. Por poner un ejemplo, el Tren Maya. Lo dije, lo creo. El Tren Maya, Denise, toda la gente que nos escucha, no es que sea un proyecto malo en sí. Seguro va a ayudar a la península de Yucatán, al país en términos turísticos. El problema es que creemos que es un proyecto para un país que está en bonanza, que no tiene problemas de desempleo, que no tiene problemas de desabasto de medicamentos. Lo que creemos es que este es un proyecto que no enfoca bien las prioridades. Yo no digo que este presupuesto no atienda necesidades, lo que creemos es que las atiende en un sentido distorsionado de las prioridades que determina la gente de México. Muy bien, pues te agradezco muchísimo por tomarme la llamada, Jorge Romero, coordinador de la bancada del PAN. Gracias, Jorge. Muchas gracias a ti, Denise, a toda la gente que nos escuchó. Gracias.